Leemos la palabra. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo he anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ante bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Dios, son vida, tu palabra son verdad. Padre, en este momento, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todo suficiente. Padre, mira aquí tu pueblo que espera escuchar tu palabra en esta noche. Usa al predicador conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Padre, glorifica tu nombre desde este púlpito, Señor. Y que todo, Señor, sepan que tuya es la gloria, que tuyo es el poder, el honor, la majestad y toda pleitesía, Dios. Una vez más te pedimos, Señor, glorifica tu nombre. Amén. Tenemos un tema general y ese tema, pues, habla sobre superando los retos en familia. Para ello, nosotros necesitamos la oración, necesitamos la unidad del Espíritu, necesitamos tener una manifestación del amor de Dios hacia nuestros hermanos. Pero también es muy importante tener en cuenta que la palabra de Dios pues nos induce o nos lleva a nosotros por el mejor caminar para nosotros poder superar cualquier crisis que se presente en cualquier momento determinado. El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros también en nuestras debilidades, pero tampoco podemos negar que para nosotros poder superar los retos que tenemos por delante, necesitamos también el fruto del Espíritu Santo de Dios. Llámese ser que sea el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Todo esto nosotros lo necesitamos para vivir una vida superada en el Señor. Cuando nosotros analizamos lo que el apóstol Pablo pues nos enseña a nosotros en el libro de Filipenses, nos damos cuenta de que él estaba preso cuando escribe esta carta y también
pues de allí desde Roma también escribe la carta a la iglesia de Colosa, los colosenses, también la carta de Filemón. Y él da unas declaraciones muy importantes que nosotros podemos notar en su primer versículo bíblico, donde él habla que él se presenta, él y Timoteo, como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Habla también con respecto a lo que es la oración. Y dice que debemos nosotros de permanecer unidos en oración ante la presencia de nuestro Dios. Pero ya aquí resaltando lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia, en el versículo 12 que nosotros pues acabamos de leer, nos damos cuenta que el apóstol Pablo da una declaración muy importante y hay algunos principios que queremos extraer de este capítulo bíblico que nos va a ayudar a nosotros bastante en nuestra vida como cristianos. Lo importante también es saber que la carta habla sobre regocijo. Hay aproximadamente como 16 versículos bíblicos donde habla de gozo en el Señor. Y Pablo, estando en la condición en la cual se encontraba, él da ciertas declaraciones y dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo sabía que la situación en la cual él estaba pasando y todas las adversidades que él pasó, él dijo lo siguiente: todo esto ha sucedido más bien para el progreso, para el desarrollo, el crecimiento, para la expansión del reino de Dios en la tierra. Pablo no se quejaba, ni tampoco comenzó a lloriquear, no, sino que él dijo y entendía que todo era un propósito del Dios del cielo, del Dios todo soberano. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, que donde Pablo estaba, allí habían gente conociendo el evangelio de Cristo. En cuanto a eso, el apóstol Pablo entendía: si estoy preso, estoy encadenado, la palabra de Dios no ha sido presa, el evangelio de Cristo no está preso juntamente conmigo, porque todo esto ha sido para el progreso del evangelio. Y la mayoría, dice, de los hermanos, cobrar ánimo en el Señor con mis prisiones. Él le dice: no se desalienten, no se sientan menospreciados. No se sientan que el mundo se ha terminado, sino cobrar ánimo con mi prisión. Cobren ánimo con lo que yo estoy pasando, porque la palabra de Dios no está presa, sino que ella corre. Se atreve mucho más ahora a hablar la palabra sin temor. Hablen la palabra sin temor. No se sientan en un estrecho de decir: ¿cómo voy a hacer ahora que Pablo está preso? No, sino hablen la palabra con todo temor, porque nosotros realmente tenemos un espíritu en el cual nos da a nosotros la valentía, la gallardía, el poder y la autoridad para nosotros predicar el evangelio de Cristo. El verdadero amor echa fuera todo temor. El apóstol Pablo, entonces, hay algo muy importante, que él dice lo siguiente, y él marca: hay algunos, aquí habla sobre las intenciones de alguna persona a la hora de predicar a Cristo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Escuche bien esto: no todo el que predica a Cristo lo predica con buenas intenciones. Algunos lo predican por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí se muestran las intenciones con las cuales en muchísimas ocasiones la persona hacen la cosa para el reino de Dios. Hay algunos que lo hacen para ser ellos, vamos a decir, el protagonista de la película. Otros lo hacen para que lo vean a ellos brillar. Otros lo hacen por envidia porque alguien está predicando el evangelio y quiere hacerlo mejor que ellos. O mejor que el hermano. Lo hacen por una competencia. No lo hacen realmente para que el nombre de Cristo sea glorificado. La mejor intención siempre será que Cristo reciba toda gloria y toda exaltación a la hora de todo lo que nosotros podemos hacer para su reino. Por eso el apóstol Pablo dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, por contender. Lo hacen por eso. Lo hacen para decir: cuán
estas almas yo me gané para el Señor. O yo fui a X lugar, fui a X nación, yo soy mejor. En pocas palabras, se lo estrujan a la gente en la cara, en buena palabra, como dominicano. Lo hacemos para eso, pero no lo hacemos con un corazón realmente que honre y que glorifique al Señor. Por eso él dice, pero los otros por amor. Hay algunos por añadir aflicciones, por añadirle aflicción a Pablo porque Pablo se encontraba preso. Y el apóstol Pablo, al escuchar eso, decía, bueno, y ahora yo pensaba que le estaban añadiendo aflicción a Pablo, él allí donde estaba en la cárcel. Por eso dice, algunos lo predican por aflicción, pero los otros por amor. Aquí está, uno lo predican por aflicción, para añadir la aflicción a Pablo, pero otros lo están haciendo por amor a Cristo, por amor a Dios. Sin dudar de la verdad, hay hermanos, hay hermanas que hacen la cosa por amor. Por ese amor tan intrínseco, por ese amor que ha colocado el Espíritu Santo de Dios derramado en su corazón. Lo hacen con la intención, no por paga, no lo hacen para que lo vean a ellos, no. Ellos quieren siempre estar en el anonimato, quieren siempre estar detrás. Lo hacen por amor, por agradar a Jesucristo. Lo hacen para que Dios sea glorificado. Lo hacen para que crezca, para que se expanda el evangelio de Cristo. Esa es la intención real que todo cristiano debe de tener a la hora de operar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo por amor y que sea Él glorificado. Por eso, Él dice, pues para la defensa del evangelio, que pues, no obstante, de toda manera, escuche bien, o por pretexto o por verdad, Cristo he anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía, si lo predican por envidia, si lo predican por pretexto, si lo hacen por añadir aflicción a mi vida, si lo hacen por amor, o si lo hacen de buena voluntad, de toda manera, el fin es que la soberanía de Dios se impone ante la voluntad del hombre y Cristo es glorificado. No importa las motivaciones por las cuales el hombre lo hace, al fin y al cabo la gloria será siempre para el Señor. Porque sé, dice el apóstol Pablo claramente, que Dios va a ser glorificado. Que por vuestras oraciones, en el versículo 19 dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. La iglesia hacía oración por Pablo, como él se encontraba preso, pero había un anhelo ardiente de Pablo poderse encontrar con la iglesia de Filipo. A diferencia de otras iglesias que Pablo le corrió por algunos pecados, por algunas cosas doctrinales, aquí esto es una carta como que alguien se le escribe a un amigo. Y él habla sobre ese deseo, sobre ese anhelo de él encontrarse con la iglesia, con los hermanos de aquel momento. Y por eso él le habla sobre la suministración que iba a haber por el Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle algo, es importante nosotros saber y reconocer que la iglesia necesita hacer oraciones por sus hermanos. Si nosotros necesitamos que el hermano pueda crecer, se pueda desarrollar y supere los retos que le quedan por delante, nuestro deber es nosotros orar. No quiere dejar dicho esto de que el hermano no va a asumir su responsabilidad. Claro, obviamente tiene que asumirla en todo el sentido de la palabra, pero nosotros debemos siempre de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El apóstol Pablo dice, yo sé y estoy consciente que en nada yo voy a ser avergonzado. El que cree en Dios, el que ha puesto su confianza en la cruz de Cristo, el que anda en su vida glorificando a Dios, Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cumple su promesa. Y Él dice que no va a ser avergonzado en ningún sentido de la palabra. ¿Sabe por qué?
Porque el apóstol Pablo tenía una convicción tan clara que él sabía en quién él puso su confianza. Y como él sabía en quién había puesto su confianza, él dijo, en nada seré yo avergonzado. No hay vergüenza para aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. No hay vergüenza para aquel que quiera honrar el nombre de Dios. No hay vergüenza por aquel que se esfuerza para expandir el reino de Dios. No, no hay vergüenza porque Dios es un Dios de promesa y no ha prometido que Él estará con nosotros y estará con nosotros y siempre lo estará hasta el fin del mundo. Entonces yo digo, no hay vergüenza para los que creen en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, en nada seré yo avergonzado. ¿Mis prisiones me avergüenzan? No. Pablo entendía que él no iba a ser avergonzado porque estaba preso. Eso era una vergüenza para él negar a Cristo o para negar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No. Él dijo que no había vergüenza. Entonces yo creo que tampoco para nosotros, los que hemos creído, habrá vergüenza. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo estaba claro, hermano, y decía, no importa por lo que yo esté pasando, de todas maneras, Cristo será magnificado en mi vida. Es decir, el poder de Dios, Cristo en mi vida se perfeccionará. Así está claro. Por eso nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en este momento. Que nosotros por nada ni nada seremos avergonzados, sino que Cristo será magnificado en nuestra vida. Creemos eso de que será Cristo magnificado en nuestra vida. Cada día más que va pasando el tiempo, es como cuando usted agarra una vasija del alfarero que le va dando vuelta, vuelta y vuelta, que lo va haciendo conforme a su carácter, lo va haciendo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Comienza a darle forma. Y mientras más forma el Espíritu Santo de Dios nos da, y la palabra cuando nosotros la leemos, que trabaja en nuestra vida, entonces Cristo se va magnificando en nuestra vida. De esa manera hay un crecimiento y hay un desarrollo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo se va a magnificar o por vida o por muerte. Escuche bien esto, o por la vida o por la muerte, de toda manera va a haber una magnificación de Cristo en mi vida. Wow, eso es impresionante. Es decir, no importa la circunstancia, de toda manera, Cristo va creciendo en mí. Por eso nosotros tenemos que decir, es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Y tenemos que declarar lo que la palabra de Dios nos dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que viva Cristo y que Cristo se magnifique en nuestra vida. Ahora bien, él dice, sea por vida o sea por muerte. Es decir, que si yo me muero, también Cristo será magnificado en mi vida. Porque todo será y siempre será para el progreso del evangelio. Aún la cosa mala, Dios la utiliza para su gloria. Y dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, hermano, escuche bien esto. Pablo decía que el vivir para él era Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Todo aquel que quiera seguir a Cristo, tome su cruz y sígame. Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir en Cristo no es hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y ella es buena. Eso es vivir en Cristo, negarme a mí mismo. No poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso no es vivir en Cristo. Ahora bien, en el versículo 22 dice, más si el vivir en la carne, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
el mismo versículo 21, dice que el morir es ganancia. Pero ¿por qué morir en Cristo es ganancia? Aquí hay algo, que Pablo no le teme a la muerte. Hay un desafío, y yo creo que los cristianos también deben llenarse con este mismo pensamiento. No puede haber temor a la muerte. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien dijo en una ocasión que el morir viene siendo, para que usted entienda, como cuando usted se graduó. Usted fue a la universidad, usted se graduó. ¿Sabe por qué? Es ganancia. Porque si usted se muere, usted va a partir y va a estar con el Señor. A nadie le gusta mucho hablar de la muerte, pero es la realidad. Es ganancia porque voy a estar con Él, y también voy a estar con mis hermanos que han partido a la presencia de Él. Entonces no hay pérdida. La muerte se convierte en un agente que nos transporta a nosotros hacia la misma presencia de Dios. En pocas palabras, si usted va a cualquier parte de la República Dominicana, imagínese que usted vaya a Parigüey. Usted necesita tener un vehículo para usted llegar allá de alguna manera. Usted necesita llegar. Entonces la muerte lo que hace es que nos encamina a nosotros a la presencia del Señor. El cristiano tiene que llenarse de este pensamiento. Pensamiento que posiblemente a nosotros no nos gusta, pero es la realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, y Pablo no le tenía miedo a la muerte de ninguna manera. ¿Por qué? Porque él estaba deseoso, era como deseoso de estar con el Señor. Pero él dice lo siguiente: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo decía: si quedarme en la carne o partir con el Señor, no sé qué hacer. Porque él decía: si me quedo, servirá esto para el beneficio, para el progreso del evangelio. Si yo me quedo, pero si me voy a estar con mi Señor, ¿qué voy a hacer? No sé. El apóstol Pablo se encontraba como: yo quisiera partir ahora mismo y volar y estar con Él. Eso era los deseos del apóstol Pablo, de todo corazón. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que llenarnos también con este mismo sentir como cristianos, pero muchas veces lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos apegados a lo terrenal. Y mientras más nosotros nos apegamos a lo terrenal, menos queremos partir de la tierra, menos deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el anhelo ardiente del apóstol Pablo y aún de los apóstoles de aquel entonces era ser revestido, era estar ante la presencia del Señor, y anhelaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se daban, se entregaban y deseaban morir, porque sabían y tenían en plena convicción que iban a partir ante la presencia de nuestro Dios. Ahora no, ahora se muestra todo lo contrario. La gente, lo que pasa, mientras más días pasa, se va pegando la cosa de aquí. Mientras más pasando la cosa de aquí, menos queremos partir. No, nadie quiere eso. Eso se ha convertido en un problema grave. Él dice: no sé entonces qué voy a hacer, no sé qué voy a escoger. Pablo dice: si me voy o me quedo. Y en el versículo 22 él dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo decía: es muchísimo mejor yo partir en este momento y estar con Cristo, y no quedarme aquí en la tierra. Eso era lo que el apóstol Pablo deseaba. Muchísimo mejor partir y estar con Él. Pero quedar en la carne, decía él, el apóstol Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oiga, ¿cuál es el dilema? Pablo decía: es muchísimo mejor estar con Cristo, pero quedarme aquí en la carne por causa de vosotros. Oh Dios. De contrario, el apóstol Pablo. Ahora mismo, imagínese usted, a este pensamiento que usted le están diciendo: ¿te va o te queda? Yo quiero irme, decía el apóstol Pablo. Era un deseo que él tenía ardientemente. No era algo que le estaban diciendo, no, sino él mismo
deseaba, porque ese era su gozo. Y confiando en esto sé, me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Me quedaré por vosotros para vuestro provecho y crecimiento en la fe en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo se quedaba, pero él se quedaba enseñando, suministrando la verdad del evangelio de Cristo. Y por cuanto el apóstol Pablo se quedó, se pudieron escribir otra carta y otras personas se pudieron beneficiar. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también nos podamos revestir del mismo pensamiento. Él decía, es necesario que yo me quede con la fe para vuestro provecho. Que le siga hablando del evangelio de Cristo, que le siga hablando de ese crecimiento y no quedarse ahí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Decía, va a abundar, va a haber un derramamiento por mi presencia entre vosotros. Ellos anhelaban reencontrarse nuevamente en Cristo Jesús y poder entender esto. Decía, por mi presencia que abunda entre vosotros, esto va a ser de gran gozo, de gran satisfacción, de gran regocijo en el Señor. Pablo se sentía realmente muy comprometido con esta iglesia. Muy seriamente lo entendía el apóstol Pablo. Ahora bien, en el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga bien lo que está diciendo. El apóstol Pablo le dice, simplemente le pido que ustedes se comporten digno del evangelio de Cristo. Esto me llama a mí poderosamente la atención, porque si bien es cierto, en este tiempo muchas veces se está viviendo el evangelio, pero no digno de la manera y como debe de vivirse el evangelio. El apóstol Pablo le está hablando de todo esto acá, pero le está hablando, es verdad, nosotros nos vamos a encontrar y ese es nuestro anhelo. Ahora, ustedes deben de andar como verdadero creyente, como verdadero hijo de Dios. En pocas palabras, usted no se puede convertir en una vergüenza del evangelio de Cristo. Porque cuando nosotros andamos desviados de los principios establecidos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos convertimos en vergüenza del evangelio de Cristo. Otras personas no quieren conocer el evangelio porque no andamos dignamente como hijos de Dios.